Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz, a la peña Abrirse las Constelaciones en su 20 aniversario. Una peña que hemos querido, ya que estamos hablando de aniversarios, y sobre todo por el 25 aniversario de Ediciones La Luz, hemos querido que esta peña sea de manera diferente, por lo menos lo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Los amigos que nos siguen, que pueden ser los amigos que están aquí en Salón Abrirse las Constelaciones, pero también los que nos siguen en las redes sociales, y esto ya es una bienvenida también, saben que esta peña normalmente la dedicamos a la presentación de novedades editoriales. Sin embargo, en los últimos meses hemos querido, ya que estamos de fiestas, traer acá al Salón Abrirse las Constelaciones a personas, a amigos, escritores, en fin, que han estado involucrados o que están involucrados con el trabajo de Ediciones La Luz en estos 25 años. Es el caso de Mariela Barona, que tengo aquí hoy conmigo, que en Ediciones La Luz tiene una de las funciones más quizás discretas a la hora de concebir una página legal, pero que definitivamente es una de las funciones más necesarias, diría yo, indispensables dentro del trabajo de una editorial, porque Mariela Barona, que además es escritora, es también la correctora de Ediciones La Luz. Hay otras maneras para referirse a ese trabajo que ella hace y ahorita lo vamos a conversar también. Y es también editora, porque ha trabajado también para Ediciones La Luz y para otras casas editoriales también del país como editora. Es para mí muy grato, Mariela, que tú estés aquí hoy en el Salón Abrirse las Constelaciones, que podamos conversar. Tú sabes que siempre decimos cuando conversamos los amigos que tu llegada a Ediciones La Luz es una llegada de alegría, una llegada de un abrazo, una llegada que lleva además implícito una conversación, una taza de café, y es pura buena energía lo que se desprende cuando tú llegas a Ediciones La Luz. Sabes que no estoy diciendo un cumplido solamente por decirlo, que hay mucha verdad en esto que te digo, porque los amigos de Ediciones La Luz acá te queremos muchísimo y valoramos mucho además el trabajo que haces con todos nosotros que somos los que llevamos la función mayormente de editores, y cada vez que llega a nuestras manos uno de esos libros que ha pasado por tus manos, nos puede hacerle una corrección, se vuelve un gesto muy, vamos a decir, de sentido de humor, de simpatía, de inteligencia. Todo eso tú lo vuelves en esos originales que has estado haciéndole las correcciones, en fin. Mariela Barona, que llega a Ediciones La Luz por los caminos que casi siempre nos traen a todos a esta editorial, por la literatura, a través de la Asociación Hermanos Saiz, también su vínculo permanente con la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz, porque los más jóvenes siempre te han buscado. Siempre hemos querido también, cuando nos tocó ser más joven, traerte también a los diferentes espacios de la Asociación Hermanos Saiz, y después ya, bueno, se estrecharon esos vínculos, se adquirieron nuevas responsabilidades tuyas, hubo cambios en tu vida que te llevaron también a dejar a un lado una carrera universitaria, una ingeniería exactamente, y dedicarte al trabajo de una editorial. Bueno, de todas estas cosas yo quiero que nosotros estemos conversando, y como ya se va imponiendo una pequeña tradición de unos pocos meses, siempre nos gusta que los amigos que hemos traído acá, ya sean diseñadores, editores, correctores o lo que fueren dentro de una editorial, que comenten siempre su origen. ¿Por qué la literatura? Porque antes, más que cualquier otra cosa, tú eres, Mariela Barona, la autora de libros de cuentos, y de cuentos que ya forman parte del imaginario de muchos jóvenes narradores de los 90 para acá que te leen, y eres más que todo una escritora que dentro de Ediciones La Luz hace mayormente las funciones de una correctora. Entonces vamos a hablar
siempre de esa infancia tuya en Banes, esa tierra que Ediciones La Luz tiene una predilección especial por ella, porque también es la tierra de Gastón Vaquero. Vamos a hablar de esa infancia, de tus vínculos con la literatura, la familia que te trajo al mundo, la familia tan hermosa. Vamos a hablar de esos días primero, Mariela. Pues gracias por invitarme a estar aquí y estoy felicísima de verdad, porque yo de cierta forma estoy de aniversario también con La Luz, porque en este fin de año se cumplen 5 años que entré a trabajar a esta editorial. Y eso lo estoy celebrando, siempre lo estoy celebrando, haber entrado aquí, haberme podido unir al equipo de La Luz y estar de esta forma. Estoy hablando del aniversario de La Luz, pero también estoy hablando de mi aniversario con La Luz. Y lógicamente el principio está siempre abajo, en la familia, en la tierra primigenia que uno pisó, ¿no? Y es lógico, en mi casa, lo he contado a los amigos muchas veces, en mi casa había un nivel de locura muy artística, digamos, ¿no? Un nivel de locura que todavía hoy se nota en las conversaciones con mi madre. Ojalá que mi madre esté viéndome, porque le avisé a mi hermana, y si tiene conexión, tal vez me esté viendo mi madre, mi hermana, mis sobrinos, mi hermano allá en la isla, quién sabe. Digo, en la isla no, mi hermano, yo siempre digo, mi hermano es de la isla, pero mi hermano está en La Habana hace años. Bueno, tal vez mi cuñada, Julia, que le avisé también. Si es así, pues los saludo, los beso, los adoro. Vas a tener público internauta, sí. Entonces, todo depende de los niveles de conexión que tengan ellos, toda esa gente en este momento. Pero no importa. Hablar de mi familia siempre es tan agradable para mí, porque mi casa, sobre todo la imagen de mi padre, que fue el que primero se fue, el primero que perdí. Mi padre era un hombre que leía sin cesar y los libros estaban al alcance de la mano de cualquiera. Me acuerdo que yo era muy niña cuando empecé a leer a Boccaccio, y todo el mundo en la casa se escandalizó un poco porque decían que eso no era lectura para una niña. Y como le ha pasado a muchos amigos, ¿no? Pero es que los libros estaban ahí y yo veía que los libros eran importantes para la familia. Por eso me río de la gente que dice, yo quiero que mis hijos lean, pero los hijos nunca han visto a su familia leer, entonces ¿cómo van a desarrollar un amor por los libros? En la casa decorada, con las últimas pantalla plana, la última baratija que se pone de moda en las tiendas, no hay un solo estante con libros, entonces tú quieres que tus hijos lean. ¿Cómo van a leer si para ellos no están viendo ninguna muestra de que tú le das importancia a los libros? Siempre repito eso porque es importante que los niños tengan a la mano, como yo lo tuve, la posibilidad de encontrarse con libros incluso que no eran para su edad, pero aún así provocaban fascinación, misterio, una alegría, una euforia que nadie puede imaginar cuando un niño va descubriendo el mundo de los libros. Pueden pasar tantas cosas. Entonces, bueno, mira, yo decidí tomar una carrera técnica porque era lo que estaba de moda en mi época. Ser lingüista o ser licenciado en humanidades no estaba de moda en mi época, porque el futuro iba a ser puramente técnico y puramente científico, y el desarrollo del país iba a estar en manos de los ingenieros y los técnicos. Y ya vimos que todo fue en vano, ¿no? Pero así como yo, mucha gente interesada en la humanística estudió una carrera que no tenía, que tenía supuestamente mucho futuro, pero al final no pudimos hacer nada cuando nos graduamos de ella. Yo me gradué de control automático, una ingeniería eléctrica, en Santiago de Cuba en 1987. Y trabajé durante 27 años en una empresa de construcción eléctrica, o sea, construyendo líneas y subestaciones de alta tensión. Al final no pude aplicar nada de lo que había aprendido en la universidad. Toda la tecnología que usábamos era vieja tecnología soviética, y al final
nunca el desarrollo que nos prometían llegó a nosotros, ni pudimos tener los ingenieros pudimos tener parte en ese desarrollo, porque lógicamente no estábamos desfasados años luz de la verdadera tecnología, de los avances tecnológicos de nuestra época. Y en fin, yo no me arrepiento de nada porque a mí me gustaban las matemáticas y la física igual que me gustaba el español y la literatura. Pero siento que fue una promesa incumplida, ¿no? Lo que me hicieron en mi época con aquello de que estudiar una carrera técnica iba a darme participación en un supuesto desarrollo del país que nunca llegó. Eso a veces me hace sentirme un poquito traicionada, pero bueno, en fin, no importa porque el devenir de la vida a uno siempre lo gratifica, uno siempre piensa, estoy donde la vida necesitaba que yo estuviera. Y estoy ahora en la luz, así que ¿qué más voy a pedir? Mari, bueno, tú hablabas ahorita, déjame primero antes de hacerte esta pregunta o darte pie para que expliques un poco más o cuentes un poco más, comentarte que hay amigos que te están saludando por las redes sociales, ahora mismo Evelyn Mancilla y Rocío Carballosa. Ay, Dios mío, sí, estas niñas bellas, muchos saludos para ustedes también. Yo sé que ya están muy felices de poderte ver ahora mismo acá. Marila, a ver, tú hablabas de Boccaccio, qué lectura para una niña, ¿no? Y tu literatura, la que vino después, la que tú haces, cuenta historias tan terribles, quizás también con ese sentido del humor que te caracteriza, y con esas salidas tan a veces improbables que tú puedes buscarle a tu cuento. Pero bueno, ¿piensas que estas lecturas de inicio te estaban dando pie a esa formación de entender la literatura de una manera determinada, que con el devenir de los años te iba a indicar un camino, un estilo? Pues mira, ahora yo no soy una gran pensadora, las ideas mías vienen de pronto y sobre todo sugeridas por alguien, ¿no? Como tú. Pienso que es cierto, puede que esas lecturas a destiempo, el haberme apartado de las princesas, de los cuentos de hadas, a una edad tan temprana puede haberme condicionado para aceptar la realidad o mirarla de otra manera. Es posible, porque a fin de cuentas ser escritor no es más que una manera peculiar de mirar la realidad, una manera de reinventarla, de buscar otra que no sea la misma que tú tienes al lado. Y tal vez yo tuve muchas fantasías infantiles con reinos maravillosos y con comidas maravillosas también, que la prueba está en el cuento del mantel, que la gente me ha elogiado mucho, los amigos me lo han elogiado mucho porque es un cuento de periodo especial y sin embargo demuestra que dentro de uno sigue viviendo el niño que necesita la magia para vivir, ¿no? Pero a la vez yo sé que el choque con la realidad no solo estuvo en Boccaccio, sino con Balzac, que lo empecé a leer con muy pocos años. Realmente yo empecé a leer a Balzac cuando se suponía que todavía no debía leerlo. Y la realidad de Balzac, por muy aburrida que nos parezca ahora, la descripción de lugares y de atmósferas que son propias del ambiente de los escritores decimonónicos, Balzac tiene una profundidad en la mirada a la hora de la sociología, de la antropología cultural, que yo creo que eso me nutrió para 1000 años. Balzac todavía sigue siendo para mí un gigante de la literatura, aunque haya trozos descartables, grandes trozos descartables en sus libros, pero tiene una mirada tan profunda, tan sagaz, tan aguda sobre la vida y sobre los caracteres humanos, que yo creo que eso es lo que más quedó en mí de mis lecturas extemporáneas cuando era niña. Bueno, hablas de Boccaccio, desde Italia también te siguen saludando aquí, amigo Andrés Cabrera. Yo no sé qué pasa, que María Aurora estamos viendo las redes sociales, o es que los amigos de la luz están por todas partes del planeta. Andrés tiene una novela por salir aquí que va a ser la delicia de los lectores. Vamos a hablar un poco más adelante de esa novela que tú has editado para Ediciones La Luz de Andrés Cabrera, porque también quiero que hablemos de tu trabajo aquí como editora, no solamente como correctora.
Mariela, bueno, volvemos a esa etapa inicial tuya de formación, con esas lecturas que te deformaron definitivamente, que para el resto de tu vida te han deformado. Esto lo digo con el sentido del humor que caracteriza siempre las conversaciones contigo y que nosotros celebramos tanto. Mariela, bueno, ya estabas contando acá de cómo se te fue perfilando tus aspiraciones de hacer una carrera universitaria que no tenía que ver exactamente con la literatura, no estaba de moda. Mira, tú me has ayudado a entender algunas cosas, fíjate. No estaba de moda entonces estudiar una letra, ser filólogo, ser historiador del arte. El elogio y la reverencia a quienes, a pesar de que no estaban de moda, entonces apostaban por una carrera de ese tipo, bellísimas carreras además, envidiables, y no todos tenían valor para hacerlo porque no era el momento quizás. Sin embargo, tú te dejaste llevar por esa corriente, dicho de algún modo, porque fuiste a estudiar a Hungría. Mi episodio húngaro sí es un punto y aparte. A veces me parece que no fui yo la que estuvo allí, honestamente, porque incluso a veces un olor determinado o una canción me llevan a aquel lugar y yo me asombro y me asusto y digo, pero es cierto que yo estuve un año en Hungría, no puede ser. Todavía no he podido escribir lo que quisiera escribir sobre esa época mía en Hungría, porque yo era una niña aún, cumplí los 17 allá, o sea, me fui con 16 años, era una post-adolescente, o bueno, una adolescente aún, y no sabía nada de la vida, del dinero, del amor, de nada, y todo me pasó allí, todas las cosas las comprendí de pronto allí, y por eso tal vez esa experiencia fue la que me traumatizó para siempre y no quiero salir de Cuba ni de paseo. Que la gente se ríe de mí y piensan que yo soy la única cubana que no quiere salir de Cuba. Y es porque a una edad tan temprana chocar con ese mundo un poco hostil, porque realmente sentirse extranjero en un lugar es una experiencia trascendental para uno. Y cuando tú logras hacer una familia en ese otro país, cuando logras empezar a trabajar, hacerte de cierto mundo que te rodea, tal vez no te traumatices tanto, pero acuérdense que los becarios que íbamos a los países del socialismo del este en esa época, estábamos como pichones, que la embajada era quien nos decía... ¿Qué edad tenías, Mariela, cuando tú fuiste a... 16 años, yo cumplí los 17 allí, entonces... La embajada era quien nos decía lo que podíamos y no podíamos hacer. Incluso no podíamos tener novio que no fuera cubano. Yo tuve... ¿Tú cumpliste con la norma? 2 veces me tuvieron que llamar y regañarme fuertemente en la embajada porque tuve 2 novios que no eran adecuados. Uno era chipriota y el otro era palestino. Y entonces me incendiaron las orejas allí en la embajada y yo era tan ingenua, yo decía, ay, pero si ellos son comunistas, ellos ¿por qué me quieren defenestrar a mí por eso si ellos están con la revolución y con Fidel? Y ¿qué van a entender los embajadores de la adolescente? Claro que no, era una cuestión de que también la embajada se sentía responsable de nosotros que éramos niños sueltos en aquel lugar y no les convenía para nada que uno fuera a empezar a pensar en quedarse o en irse o en qué sé yo, porque cómo iban a responder ante los padres de uno, ¿no? Y eso lo entendí mucho después, pero en aquel momento aquellos fueron amores trágicos de opereta, porque me impedían ver a mis amados y yo me escondía y salía por una puerta y ellos salían por otra, nos montábamos en tranvías distintos, íbamos para el mismo lugar a encontrarnos, era muy lindo. Y nada, de eso tengo que escribir algún día, si me da el tiempo o la fuerza, pero todavía no he sido capaz de escribir solamente un cuento fantástico que se llama Dicen que nos compraron los húngaros. Es un cuento distópico que se desarrolla en una Cuba muy futura, donde ya no hay ninguna electricidad, ninguna comida, y los países poderosos compran a los habitantes de los países subdesarrollados
para que se vayan como fuerza de trabajo a su país, ¿no? Y es lo único que he podido escribir sobre mi experiencia húngara, no he podido escribir más nada. Mariela, bueno, hay también otros amigos que siguen saludando, José Alberto también, José Alberto Pérez, ¿quién está saludando? ¿No? Bueno, muchos saludos para él también. Sí, ya estoy viendo que Mariela, esta ha sido la transmisión en vivo que más reacciones y saludos ha despertado y para verse las constelaciones. Mariela, ¿fue lo que estudiaste o fuiste a estudiar a Hungría? ¿Fue la misma carrera en la misma ingeniería que seguiste acá? No, yo iba a estudiar computación digital, pero lo que se estudia en Hungría durante un año antes de empezar la universidad es la preparatoria, porque ellos habían descubierto que los alumnos que hacían la preparatoria para Hungría aquí en La Habana, en Cuba, después cuando llegaban allá no entendían nada de húngaro. Y entonces decidieron envasarnos así, jovencitos como estábamos, sin yo, por ejemplo, sin haber pasado la experiencia de una beca, ni estar lejos de mi casa jamás, irnos directamente a Budapest a hacer la preparatoria para la universidad. Ese fue el año que yo pasé en Hungría, la preparatoria para la universidad, pero a los pocos meses me di cuenta de que yo no tenía ninguna aptitud para quedarme allí. No soportaba estar lejos de mi casa, no soportaba estar lejos de mi zona de confort, de mi ambiente natural, no soportaba tampoco pensar que los alumnos cubanos que habían transitado antes que yo por la universidad allí, casi todos habían desaprobado porque los profesores húngaros nos tenían ojeriza, porque en primera éramos un país pobre y subdesarrollado, y en segunda éramos un país socialista, y para los húngaros no había pecado peor que ese, porque los húngaros odiaban el socialismo, aunque estaban obligados por los rusos a aceptarlo, lo odiaban a muerte y odiaban a los rusos también, de paso, ¿no? A muerte. Y entonces todo lo que tuviera que ver con socialismo o lazos de amistad con países, etcétera, para ellos era como algo como que apestaba, ¿no? Y los cubanos entrábamos dentro de esa categoría y por tanto no prosperábamos allí. Mariela, esta misma tensión de la que tú estás hablando, que responde a una situación política en un momento bastante complicado en Europa, ¿fue al final lo que te trajo de vuelta a Cuba sin haber iniciado la carrera siquiera? No. Lo que yo cuento sucedió en el 81. Todavía faltaba una década para que se ocurriera la debacle del desplome del campo socialista. Todavía Hungría... Estábamos en el 81 y en Hungría, a pesar de que era socialista, ellos tenían otras formas de ver el socialismo que yo me alegro de haber conocido porque era como un anticipo del capitalismo que vino después. Y era, por ejemplo, la gente jugaba la Lotería Nacional, la gente podía tener negocios particulares y ser millonario en aquel momento en Hungría, cosas que en la Unión Soviética, en la RDA, en Checoslovaquia de entonces, en Yugoslavia era imposible. Los húngaros tenían una manera muy sutil de decir sí, acepto el socialismo porque no les quedó más remedio, pero por otro lado hacían todo lo posible por no parecerse al socialismo real en nada. Y de eso doy gracias porque al menos me fue preparando para esta Cuba de hoy que tampoco se parece mucho al socialismo real. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿No fue un amor infraganti que te sorprendió la embajada, que te trajo de vuelta entonces a Cuba? ¿Qué sucedió? No. ¿Por qué volviste yo regresé porque yo desde los primeros meses le anuncié a mi familia que yo no me iba a quedar en Hungría. Entonces, después empecé a enamorarme y a cambiar un poquito de idea y a decir, ay, me gustaría prolongar mi estancia, pero ellos no tardaron en recordarme que todos me estaban esperando. Además, yo sabía que mi carrera no tenía futuro allí, porque yo no iba a aguantar la dosis de estudio real que había que tener para transitar por una carrera técnica en Hungría. Imagínate que cuando llegamos, lo primero que hicieron fue reunirnos a los que íbamos a estudiar computación y ese tipo de cosas y decirnos, miren, la embajada nos sugirió que cambiáramos de carrera, que nos pasáramos para medicina o economía, porque históricamente no era natural que los cubanos se graduaran de carreras técnicas allí. Yo decía, pero what the fuck.
¿Pero qué es esto? Pero ¿cómo ellos mismos me van a desembullar a mí después de estudiar lo que yo quiero estudiar? Pues, en fin, ya eran muchas las cosas en contra para que yo quedarme allí, y para colmo de males, mi novio, el novio que era mi primer amor real en mucho tiempo, el palestino Omar, fue llamado a la guerra cuando Israel atacó el Líbano en esa época, y los recogieron a todos los estudiantes árabes que había por Cuba, por los países socialistas, y los llevaron para allá. Y cuando yo me despedí de él, que no sabía si él iba a quedar vivo o muerto después de eso, esa es otra escena de opereta tragicómica mía de cuando adolescente. Pues ya eso fue lo que, como la conclusión final, ¿entiendes? ¿Qué hago yo en Hungría? Si mi familia quiere que yo regrese, porque ya anuncié que regresaba, y además la persona que amo no está aquí, que se fue a la guerra, entonces, ¿qué hago yo en Hungría? Ya era absurdo. Entonces, sencillamente, lo que hice fue que me presenté a los exámenes finales de la preparatoria, pero no hice nada en los exámenes. O sea, me acuerdo que mi profesor de húngaro me quería mucho, Tupes Vila se llamaba, se llama porque puede que esté vivo aún, y me miró y hacía así la cabeza, porque yo estaba sentada en mi pupitre con la cuartilla de la prueba en blanco, y él me veía que yo no escribía nada, no ponía las respuestas, y me abría los ojos, me hacía con las manos, pero yo estaba dispuesta a regresar. Y lógicamente, si no había un aprobado en las pruebas de los exámenes de fin de curso, yo iba a regresar. Y así fue de fácil. Me lamento ahora de haberlo traicionado, porque incluso llegó a regalarme chocolate una vez para que fuera un concurso de húngaro, porque él estaba orgulloso de mí. Pero bueno. ¿Puedes hablar algún húngaro todavía, María? Ay, me cuesta mucho. Tengo que pensar. En aquella época soñaba en húngaro. Llegué a soñar en húngaro, que es cuando uno incorpora un idioma de verdad. Bueno, ahí tienes, pero ya no, ya hace mucho para tiempo. Para una novela o para un cuento, soñar en húngaro. Hay otro título que tengo guardado, que es Cartas desde Budapest, porque tengo guardadas las cartas que mi familia guardó, las que yo escribía de allá para acá, donde yo no contaba muchas cosas de las que me pasaban, pero tal vez si hago una edición de esas cartas incorporándole todo lo que yo quería decir cuando no lo quería decir, tal vez fuera un buen libro. María, siguen los amigos saludando. Beatriz de Rosario Torrente, alguien más, pero no recuerdo el nombre. Y bueno, lo que voy a pedirle a los amigos que están siguiéndonos por las redes, que si alguno quiere hacer alguna pregunta a Mariela, que nos lo deje escrito por ahí, y las personas que están del otro lado haciendo la transmisión se encargarán de hacernos saber qué es lo que quieren que tú respondas, ojalá y se animen. Entonces, Mariela, soñar en húngaro, y regresas a Cuba y empiezas a soñar en cubano, porque te vas a estudiar entonces a la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Una carrera también, una ingeniería. Ingeniería en control automático. En aquella época las ingenierías eléctricas para nosotros los que vivimos en esta provincia siempre se estudiaban en Santiago, y ahora no, ahora es en MOA donde se estudian. Yo me alegro de que haya sido Santiago, porque Santiago es una ciudad entrañable para cualquiera que tenga inquietudes culturales. Santiago es un collage del Caribe con Europa, con África, qué sé yo. Santiago es una cosa maravillosa, y la gente de allí es una metrópoli, caballero, es una ciudad tan rápida, tan viva, tan ardiente, diría yo. No sé, yo creo que Santiago fue lo que me faltaba a mí para decidirme a escribir, para darme deseos de escribir. Era Santiago, yo creo, lo que me faltaba, porque Santiago es una fuerza de la naturaleza. La gente allí tiene otra manera de ver las cosas, otra manera de moverse, de crear incluso.
y todo está tan ligado a la música, a la sangre, al sudor, al sol, no sé, es lindo. Santiago se quedó en mí también como la tierra de mi amor verdadero, de mi amor por Ramón Legón, que lo conocí allí. Y ¿Estudiaba Ramón Legón? ¿Qué estudiaba? Ramón estudiaba historia y estudiaba en otra escuela, o sea, él estaba en Quintero, donde estudiaste tú, y yo estaba en la escuela donde se estudiaba la ingeniería, que era el ISHAM, el Instituto Politécnico Julio Antonio Mella. Y entonces el perro, porque ya después fue el perro siempre para mí. El perro y yo nos encontramos en Santiago ya casi cuando yo estaba terminando la carrera, y eso le dio a Santiago otras connotaciones para mí. Ya yo había recorrido la noche santiaguera con todo tipo de compañías, buenas, malas, regulares, y ahora recorrerla con Ramón Legón fue otra manera de ver la ciudad. Yo no había descubierto la Cinemateca en el Cine Rialto de la ciudad de Santiago, y fue Ramón Legón que me llevó allí. Y además las hierbas del parque de diversiones eran una cosa antes de Ramón y después de Ramón. Era más divertido después de Ramón, ¿no? Exacto. Ramón me descubrió todo un mundo de posibilidades en Santiago que creía que estaba de vuelta de todo, que me sentía muy sabia, muy bruja y muy, qué sé yo, muy meretriz. No sabía todo lo que tenía que saber. Ramón fue quien me enseñó todo eso. Y también, bueno, la música, Mariela. La música. Ramón Legón, que fue tu esposo, ¿durante cuántos años ustedes estuvieron casados, Mariela, juntos? 36 y casi, nos falta un día. Mañana cumpliríamos 37. 37. Mariela, yo sé que además la relación de ustedes y ese apartamento en Villanueva, acá en Holguín, es fue el refugio de muchísimos seres trasnochados de esta ciudad, de este país. Gente que los ama, que todavía son amigos que están incluso en varios lugares en el mundo y mantienen los vínculos con ustedes, y si hay que regresar al lugar donde se ha sido feliz, creo que ese apartamento de ustedes en Villanueva es sin duda un sitio donde mucha gente ha sido feliz, y siempre ha estado la música, siempre ha estado las artes plásticas, la literatura. Claro, porque Ramón era un hombre lleno de inquietudes, de pasiones, igual que yo, pero las pasiones mías son más íntimas, no sé, las pasiones mías desembocan siempre en algo que escribo, porque cuando me apasioné por los judíos no desembocó en nada, pero cuando me apasioné por los frigios sí desembocó en la novela Las puertas de la perversión. Las pasiones mías, lo que pasa es que la intensidad de mis pasiones no tienen la misma velocidad que la intensidad de mi necesidad de escribir. Y por eso es que pasan pasiones. Ahora estoy con los neandertales y los cromañones hace tiempo, ¿no? Desde jovencita, pero hay veces que retomo esa pasión con más fuerza, y nunca me he sentado a escribir nada sobre eso, igual que no he podido escribir sobre Hungría y sobre otras pasiones que me ponen así, me compelen a escribir, pero al final paso y me enamoro de otra cosa. Entonces las pasiones de Ramón sí fueron más constantes. Ramón amaba la poesía, amaba el cine y amaba todo lo que fuera visual, artes visuales. Ramón amaba eso, y aunque estudió historia pura, en su vida él siempre dibujaba, por ejemplo, dibujos a plumilla que me encantaban, me fascinaban, y yo rescataba cuando él los exprimía y los echaba en el cesto de la basura, y yo se los quitaba y los guardaba yo, y tengo montones de ellos. Él es una persona con un ojo para las artes visuales extraordinario, y por eso después que terminó su deuda, como él decía, con la historia local, y escribió 2 o 3 artículos para las revistas, e hizo algunas investigaciones también en honor a su profesora Olga Portuondo, que es una mujer, de esas mujeres que uno se encuentra en la vida, que uno dice, estoy orgullosa de haberla conocido. A Olga Portuondo Zúñiga es una luz en el camino de cualquier alumno suyo o persona que la conozca. Y entonces Ramón atraía
no solamente a todos los creadores de contenido audiovisual, sino también a toda la gente sin hogar que andaba por Holguín, a los rockeros, a los drogadictos, a todo el mundo los atraía y todos iban a parar al apartamento nuestro, a la perrera. Y lo mismo allí te encontrabas a una persona de esas de alta cultura, como todos conocemos, amigos de toda la vida de aquí de la ciudad, pero también te encontrabas a un muchacho que nos mandaba Manuel Toledo de una universidad de por ahí, que andaba haciendo turismo de mochila por Cuba y se quedaba a dormir en nuestra casa. También te encontrabas a los rockeros durmiendo su borrachera o lo que fuese de la noche anterior de un concierto, comiéndose los huesos de pollo que yo le tenía a mi gata para como comida, comiéndoselos del suelo. Podías encontrar cualquier cosa allí y era muy agradable. Lo malo era cuando se nos reunían rockeros alternativos con rockeros de black metaleros que se odiaban a muerte, y entonces tratábamos de que se sentaran lo más. En aquel lugar es un poco estrecho y es difícil lograr que haya dos espacios de conversación, pero a veces lo lográbamos. Mariela, y bueno, la literatura, tu narrativa, ¿en qué momento surge? Porque, a ver, te recuerdo por los años, puede ser los años 90 quizás, o inicio del 2000. El inicio del 2000, que ya entonces empiezas a descongelar públicamente esa otra parte importante de tu vida que siempre estuvo, pero que tú no yo no la tomaba en serio, Luis. Yo no me tomaba en serio. Exacto. Yo no me tomaba en serio la escritura porque los paradigmas que tenía eran demasiado aplastantes. Bueno, en aquel momento ya tenía Bulgakov, por ejemplo, y Balzac también me aplastaba un poco, porque incluso Ramón se burlaba un poco de mí, me decía, no intentes seguir a Balzac, no vas a usar un lenguaje decimonónico en estos días. Tú escribes porque escribes, Mariela Barona, no te cases con esas cosas. Yo le decía, no, está bien, ok, pero igual me aplastaban los paradigmas. Fue cuando logré pasar el curso de Lonelio Jorge Cardoso en el 2000, cuando me di cuenta de que había espacio bajo el sol para todo el mundo. No tienes que ser un súper talento para escribir, puedes escribir medianamente también, igual vas a encontrar lectores que les guste leer lo que tú escribes. Entonces, eso fue lo que me soltó un poco. O sea, era como una vergüenza de que la gente leyera lo que yo escribía y lo compararan con los verdaderos monstruos, ¿no? Y yo decía, pero bueno, cuando ya pasé el taller, que conocí a Eduardo Eras, que vi que eso era tan gratificante, y además se publicó mi primer cuento en una revista que fue Diéresis aquí en Holguín por Michael H. Miranda. Y además fue tu primer editor. Fue mi primer editor, Michael H., que le agradezco siempre que me haya sacado del closet en cuanto a eso de la escritura. Y ya me di cuenta de que sí, daba miedo que la gente leyera lo que uno escribía, pero a la vez era gratificante. Era gratificante porque alguien te podía decir, mira, de este personaje yo siento que tengo algo en común con él, qué sé yo, era muy bonito eso. Y también me acostumbré a la idea, como te digo, de que no tenía por qué ser genial, podía escribir simplemente todo lo que tenía por decir y puede que hubiera lectores para eso que yo quería decir. Y no era tan terrible después de todo. Y ya me acostumbré. Ya soy escritora, ok, ya soy escritora. Mariela, bueno, entonces pasa el Centro de Formación Literaria Lonelio Cardoso, conoces a Eduardo León, Evón Galeano, que sé que son dos amigos entrañables. Mis amores para siempre. ¿Quién te llevó a la idea esta de que pasara ese curso? Michael H. Michael H. encontró la convocatoria y como él estaba al tanto de todo, me dijo, Mariela, mira, tú qué dices, que no sé qué, que estás esta gente sí te pueden encaminar para que encauces todo eso que tú tienes. Y yo le dije, ay, yo estoy muy vieja, porque ya yo iba a cumplir los 35. Y le dije que estaba muy vieja y yo estaba en mi trabajo con las líneas de alta tensión, con mis linieros, y no creía que fuera a tener ningún futuro en eso de la escritura ni nada.
Y Michael me convenció de que sí, y mandó mi currículo y 3 cuentos míos a Lonelio, y me aceptaron. Y tuve la suerte de ir con Gabriel Pérez y con Maribel Feliu a ese curso. Bueno, después Gabriel nos abandonó al poco tiempo, pero ya quedamos amigos para siempre, y con Maribel Feliu también. Sí, pero Gabriel abandonó el centro para repetir. Claro, él repitió porque él tenía que llevarnos, ir por encima de nosotros en todo, claro. Mariela, bueno, tú te gradúas entonces en la Universidad de Oriente, terminaste tu carrera, vienes a trabajar a la empresa eléctrica. Empresa de construcciones eléctricas, me la contabas ESIE. el otro día que tú trabajaste también en la proyección de la Felton, ¿puede ser? No en la proyección, sino que las líneas de alta tensión que salen de la termoeléctrica se construyeron mucho antes de la termoeléctrica, y yo participé en la construcción de esas líneas y veía cómo crecía la termoeléctrica y me daba tanta alegría, y me decía, Dios mío, yo pudiera trabajar ahí cuando se termine, pero me decía el otro día que era un sueño tuyo ir a trabajar a una termoeléctrica. Ahora tendrías tremendo problema. Exacto. Ese sueño se hubiera convertido ya en una pesadilla. Y la gente me odiaría, todos me odiarían a muerte. Tenemos amigos escritores que están trabajando ahí también. Ay, Emelio, mi amigo Emelio Medina está allí, que le mando saludos también. Premio Casa de la América. Me están diciendo que ve algo, pero no veo desde aquí, no está apagado el teléfono. Emelio está cumpliendo un sueño mío, ¿ves? Un amigo mío está allí trabajando en plena producción allí, en la termoeléctrica. Hay batería suficiente, me están diciendo del otro lado. Esto significa que tú y yo podemos seguir ahora hablando, por suerte. Felton no nos va a arruinar hoy la mañana. Eso es, si se va la electricidad de pronto, podemos seguir conversando tranquilamente. Mariela, volvemos a esos años 2000. Michael H. Miranda te pide también desde Ediciones Holguín la publicación de un libro, pero es un año, son esos primeros años de la década que también sorprendes con el premio de la Gaceta de Cuba, con aquel cuento que digo que es el cuento después de Monterroso con el dinosaurio, el cuento, bueno, en este caso cubano, más versionado. Ana Lidia Vega Cerova lee un cuento erótico en un patio colonial. Así es. Que tuve la suerte de estar ese día además en el patio colonial donde Ana Lidia Vega Cerova leía ese cuento, y coincidimos todos allí, y unos cuantos de los que estaban allí pasaron a ser personajes de su cuento, y te quedó también además que te ganaste el premio de la Gaceta. También aparece el premio David. También, al año siguiente. Torres de alta tensión. No, cable a tierra. Es que la cosa eléctrica me ha tenido lo mismo confundido. Tienes que entenderlo. Creo que hay un libro por ahí de otro amigo que se llama Torres de alta tensión. Sí. ¿Es un libro inédito o algo así? O es un poema de Palau, creo. De Palau. También. Bueno, pero antes estaba Gabriel Pérez con este título que ahora me acaba de decir desde el público que lo ha descartado. Entonces, Mariela, esto y también está El Verano del Diablo, entonces, que es el libro que publica Ediciones Holguín, que es tu primer libro en definitiva. Es que salieron juntos prácticamente, salieron juntos Cable a Tierra y El Verano del Diablo, en el mismo año salieron, en el 2003. Pero Michael quería que saliera un poquito antes El Verano del Diablo, porque él decía, es impensable que si tenemos la RISO en la provincia... ¿En qué año exactamente? El premio de la Gaceta fue en el 2001. Y entonces el libro se editó durante el 2002 y salió en el 2003. Y el premio David yo lo gané en el 2002 y el libro salió en el 2003 junto con El Verano del Diablo, porque salieron juntos prácticamente, porque Michael decía que no le gustaba la idea de que yo hubiera ganado el premio de la Gaceta de Cuba, que en ese momento era un premio muy codiciado por los escritores de acá, y entonces que yo no tuviera ningún libro publicado en Ediciones Holguín cuando había tanta gente que nadie conocía, en fin, que todavía estaban de primerizos, ¿no? Como yo, pero que no habían ganado ningún premio y tenían un libro. Y ya tenían un libro en Ediciones Holguín con la RISO, ¿no? Entonces él insistió para que saliera ese libro antes de que saliera
pero salieron más o menos en la misma fecha los dos. Yo a veces no estoy segura de cuál es mi primer libro. A veces creo que es El verano del diablo y a veces creo que es Cable a Tierra. Pero la escritura de ambos libros al final coincide en época, porque son cuentos que tú... Son cuentos que en El verano del diablo hay 3 cuentos de Cable a Tierra más el cuento de la Gaceta que no está en Cable a Tierra. O sea que son libros muy... están ahí los dos en el mismo momento, y es la misma persona la que está en esos libros, no como lo que ocurrió en los libros posteriores míos, de cuentos que ya hay otra etapa mía ahí, de maduración o de como se llame, no sé. Aparece también por la caja china otra colección de cuentos, La Casa de las Discretas Despedidas. Sí, eso fue en el 2009. Fíjate cómo yo tardo en publicar. Yo escribo muy poco realmente. Y entonces voy guardando cuentos ahí. Cuando me doy cuenta de que ya hay un libro por la extensión, digo, ay, necesito publicar esto porque, bueno, se van poniendo viejos, no sé, digo yo. Y ya los he peinado y vuelto a limpiar tantas veces y lo han visto mis amigos, me han ayudado a limpiarlo todo. Entonces, ¿para qué dejarlos ahí? Y fíjate que no he vuelto a mandar a premios, no sé. Mandé una vez al de la UNIAC, al concurso de cuentos de la UNIAC, Luis Felipe Rodríguez creo que se llama, ¿no? Sí. Pero que cogió una primera mención, no ganó el premio y por tanto no se publicaba. Entonces, ¿qué hice? Bueno, le di el libro a la caja china, que estaba en ese momento empezando en el Centro Nelio, empezaban a los libros a salir de esta editorial y me encantó publicar allí porque, claro, está... Después de tanto tiempo sin publicar, que alguien como Ernesto Pérez Castillo edite un libro de uno es todo un lujo, ¿no? Mariela, y bueno, sobre la misma cuerda de narradora que escribe libros de cuentos mayormente, también para Ediciones La Luz nos hace este regalo, Vino de Falerno, que es otra colección de cuentos. Porque vamos a hablar ahorita de tu trabajo como narradora, pero en un formato más complejo, por lo expansivo que es la novela. Pero Vino de Falerno, que es tu libro de cuentos para Ediciones en La Luz, es un libro que yo sé que para ti es entrañable también por todo, por la hechura. Es un libro que te hemos hecho los amigos con muchísimo cariño, pero también en el que se han involucrado elementos demasiado personales también, ¿no? De la cubierta, el modo en que se consiguió esa cubierta. Vamos a hablar un poco de Vino de Falerno, que acá en Ediciones La Luz, bueno, ha tenido sus momentos, ha sido presentado en este mismo salón, en Abrirse las Constelaciones, en La Peña, en otros espacios también de la sección de literatura de la Asociación de los Seísmos, que se te ha invitado a presentarlo. Es un libro bastante conocido por tus lectores, está agotado también en las librerías. Bueno, vamos a hablar un poco de Vino de Falerno. Ese libro nació en las Tres Lucías, creo. Cuando yo te dije, ay Luis, me pidieron un libro de cuentos en Ediciones Holguín, pero no sé, no me parece que lo que yo tenga sea un libro de cuentos así coherente. Por aquello de que no hay forma de que yo logre que en un mismo libro todos los cuentos sean fantásticos o todos los cuentos sean realistas. No hay forma que yo logre un libro así coherente para mí, ¿no? Para mi gusto. Y tú me dijiste, pero dánoslo a nosotros, dánoslo para La Luz, que tú verás que tú piensas que va a ser, que está incoherente y lo vamos a volver un libro coherente. Y así fue, porque Adalberto Santos editó con tremendo amor ese libro y con su rigurosidad característica, y yo creo que sí logró un libro coherente porque hubo un balance perfecto entre los cuentos realistas y los fantásticos, y lo fue engarzando de forma que el gran homenaje a Bulgakov, que empieza desde el mismo título del libro, se completa incluso hasta con el prólogo de Gabriel Pérez, que habla de mi pasión por Bulgakov, y todo el libro sí terminó siendo uno de mis libros más coherentes al final, como tú me prometiste. Y además fue mi debut con Ediciones La Luz, que yo todavía no trabajaba en Ediciones La Luz, y yo hallo que me dio suerte para entrar luego en Ediciones La Luz, cuando decidí terminar con las líneas de alta tensión e irme de aquello. Y
lo de vino de Falerno, la cubierta es una foto de Ramón Legón con copas heredadas de mi madre y las manos de mi sobrina Susel. Mis dedos no servían para aparecer en la cubierta porque tengo unos dedos cortos y muy poco fotogénicos. Y los dedos de mi sobrina Susel sí son unos dedos lindos, elegantes, largos y finos. Y entonces las copas más finas imposible. Las copas son de Baccarat y me las dio mi madre, han estado en la familia desde hace mucho tiempo, y yo pensaba que no podía existir ese libro que se llama Vino de Falerno, como el vino que tomaban en El Maestro y Margarita, Poncio Pilatos en la parte antigua de la novela, ¿no? Y no pensaba que esa era la cubierta que tenía que tener ese libro, y así fue, y me dio tanta satisfacción que al fin saliera. Aunque bueno, sí, sabemos que el color, cuando uno imprime la cubierta, al final las tintas que tienen en los lugares no coinciden con la tinta que diseña el diseñador, que fue Fran, pero bueno. Ya ahí comienza ya a opinar sobre la hechura de un libro. Ya no es la escritora, ya es la hacedora de libros que trabaja en una editorial y que parece los libros o celebra los libros en la misma medida en que queden mejor o peor. Mariela, está Odalis Góngora también te está saludando, o nos está saludando, porque yo también le devuelvo un saludo grande para Odalis y también. Pregunten, hagan preguntas a Mariela Barona, que ya ahorita estamos casi terminando y se van a quedar esas preguntas sin responder. Entonces, Mariela, déjame comentar algo. Este personaje que tengo aquí al lado, esta amiga, que ha contado de su estancia en Budapest, en Santiago de Cuba, que escribía diarios desde muy pequeña también, allá en su amado Vannes, al que vuelve una y otra vez a visitar su entrañable familia, que está sostenida alrededor de esa figura materna, la señora Eulalia, que es amadísima. A ver, Emily Cuenca Pérez también saluda. Ay, Emily. Entonces, bueno, este personaje que les digo, que está hecho de lecturas, es una lectora voraz. Ojalá yo tuviera esa misma don que tú tienes de poder leer y asimilar todo lo que lees con esa inteligencia, con esa rapidez tremenda, que viene precedido por un mundo de conocimientos de la literatura, de la música, del cine, de las artes plásticas. Este personaje es el que llega a Ediciones La Luz y nosotros lo acogemos como si robáramos una joya a la corona, porque por suerte la vida te dijo que ya no tendrías nada más que hacer en la empresa constructora de la Unión Eléctrica, o como se le pueda llamar a ese sitio, donde también sé que como la infanta Eulalia también fuiste feliz en ese sitio, sí, porque te costó mucho trabajo también desprenderte de ese trabajo. Sí, yo amaba mi trabajo, de verdad lo amaba. Lo sé. A mí también me costó mucho trabajo desprenderte de mi historia con el Hospital Clínico Quirúrgico. Claro, uno es un ser extremadamente sentimental. Y tú también eres muy sentimental. Es que además yo no consigo hacer nada que no me guste hacer. Yo no puedo estar en un trabajo que no me guste. Eso yo estoy convencida de que no podría hacerlo. Y si estaba en aquella empresa y estuve 27 años porque me gustaba mucho mi trabajo, igual que me gusta el de ahora. Mariela, pues bueno, Ediciones La Luz, que también a algunos amigos les gusta verlo de este modo, es una escuela porque entran jóvenes, se forman, salen, otros volverán otros llegarán, y eso le da una dinámica a la editorial que le aporta frescura, pero también nos obliga a reinventarnos todo el tiempo. Eso no pasa solamente con Ediciones La Luz, creo que pasa en nuestro país en muchísimos ámbitos, y es algo inevitable porque va con la dinámica de los tiempos. Pero por suerte tú estabas diciendo ahorita que ya celebras 5 años de estancia en Ediciones La Luz y has hecho un trabajo interesante con tu ojo avisor, pendiente de cada uno de los errores que se nos van. Y de todos modos se nos van. Yo sufro con eso, sufro mucho, porque me acuerdo el primer libro que salió, que yo descubrí una errata.
El primero que yo recuerde, no sé, no me acuerdo exactamente cuál era, pero yo te decía, no puede ser, pero tantas veces que yo lo hice, y tú me dijiste, paciencia, Mariela, que es muy poco probable que tú logres el 0 error en la edición de un libro. No te me deprimas por eso, pero todavía yo no puedo concebir que se vayan errores en los libros, no puedo. Me es muy difícil, incluso sabiendo que hay errores que yo detecto, errores de diagramación que es imposible corregir, porque si arreglas ese error de diagramación te va a surgir, entonces te va a traer como consecuencia que aparezcan 20.000 errores más en el mismo texto, en el mismo párrafo. Pero es que de todos modos me hace sufrir ese error, por más mínimo que sea. Y soy perfeccionista, sí, lo soy. No en mi vida doméstica, pero en la vida laboral lo he sido siempre. Y en aquella empresa en que trabajaba lo era también. Era perfeccionista. Soy perfeccionista en mi vida laboral. ¿Qué voy a hacer? Soy así. Mariela, nosotros acá en Ediciones a Luz sabemos que tú realmente completas la edición de un libro. Acá el staff de editores está conformado por Alberto Santos, Lisset Prego. Yo también soy uno de los editores del catálogo. Elizabeth también. Elizabeth Soto también se suma a la edición, pero todos estamos de acuerdo en que tú completas nuestro trabajo de edición, porque va más allá de un trabajo que diagnostica, que puede percibir dónde tenemos un error, quizás de un track que no esté bien cerrado, no sé, un monosílabo que se quede después de un punto, en fin, estas cosas o cambios que pueden generarse por megacopia, en fin, más allá de esto, tú vas al contenido también y eres capaz de devolvernos un libro que hemos pensado de un modo siendo otro posible libro. También yo te agradezco que ustedes me vean así, te agradezco, pero no olvides todo lo que yo he tenido que aprender para poder trabajar en la luz. Cuando yo entré aquí, yo no sabía ni siquiera que habían cambiado las reglas ortográficas y que ya solo no se le ponía tilde y que ya guión no llevaba tilde. Yo no sabía nada de eso y todo eso lo tuve que aprender aquí, más unas cuantas normas de edición que me diste tú y que son las que rigen en nuestras editoriales. Si no hubiera aprendido todo eso, yo no pudiera hacer nada. Porque hay quien de verdad cree que sabe tanto español que se pone hasta bravo cuando un editor le sugiere cambiar una coma de lugar. Pero caballeros, ¿quién puede? ¿Quién puede? Yo, que soy obsesiva con los libros desde niña, 1000 veces los editores son los que me dicen, mira, esta frase tiene la sintaxis mal, o mira, esta coma no debe ir ahí. Entonces, lo digo desde el punto de vista de autor. Y entonces, si me paro en el punto de vista de correctora o de editora, me doy cuenta de que yo he tenido que aprender también una cantidad de cosas increíbles que yo no sabía cuando entré a esta editorial. Ahora, después de 5 años, es que yo puedo decir con más o menos firmeza, sí, ya yo sé lo que es el trabajo de edición. Sí lo sé, pero te lo debo a ti, sobre todo, porque eres el único que se ha mantenido estable. Y a Adalberto, que es el único que se ha mantenido estable como editor aquí en La Luz. Y a los diseñadores también, porque Fran me ayudó mucho, Fran sabía mucho de diagramación, y Norge también cuando pudo ponerme a mí a diagramar, a hacer intentos de diagramar el libro del chileno, de Hernán Rivera Letelier, que fue un libro que edité y me dio tremenda alegría. Cuando él me enseñó a hacer eso, me estaba enseñando algo más sobre mi trabajo, que eso no se puede, o sea, no es nada lo que yo puedo enseñar, lo que ustedes me han enseñado a mí, que es lo que yo cuento. Mariela, yo he tenido la suerte de trabajar a dueto contigo la edición de algunos libros. Ahí está Sexo Chatarra de Mareliana Celorio, y yo he dicho este nombre y en el público han explotado expresiones de pasión, de pura pasión. María Liliana es una ser no solo buena escritora, sino una amiga entrañable. Pero yo doy fe, señores, que estos procesos de edición de Mariela, que me ha resuelto muchos problemas, también me ha creado otros problemas en los que yo tengo que intervenir para que las partes
hagan las paces, y siempre recuerdo, me tengo que reír del final de una escena memorable de Mariela Barona con María Liliana Celorrio discutiendo era apenas un fragmento, una oración donde hacía alusión a un personaje bíblico, y ver a aquellas dos mujeres en la Feria del Libro de La Habana, en un hotel donde estábamos hospedados, fajadas, dos mujeres que hasta ese momento se habían demostrado puro amor y comprensión, de pronto eran dos diablas fajadas por un personaje bíblico, por Poncio Pilato. ¿Cuál era el Poncio Pilato? El judío será mío. El judío será mío. Bueno, el judío, yo tuve que entrar y poner orden en aquella discusión. Esas son cosas que se cuentan, son cosas que ocurren en un trabajo de edición que son también hermosas. Ay, hermoso. Y el libro de María Liliana nos dio tanto placer. Nos da mucho placer y todavía sigue aportando placer El sexo chatarra, Los perfectos crímenes del corazón de Marina Celorrio. Pero también hablaste de un libro que ese sí editaste tú en solitario, para Cuba, que es La Fatamorgana de Amor, con banda de música de Hernán Rivera Letelier, el escritor chileno recién galardonado con el Premio Nacional de Literatura en Chile, y que estuvo con nosotros en la más reciente feria del libro, haciendo la presentación de su novela. Está en nuestros canales disponible esa presentación de Hernán Rivera Letelier, y sé que esa novela la amaste, pero me gustaría que hablaras también de tu trabajo como editora para llevar esta novela al público lector cubano, porque sé que tuviste que trabajar intensamente también sí. en este punto. Menos mal que ya Texas nos había dado la posibilidad de navegar con los teléfonos, ya existían los datos móviles para nosotros y podíamos consultar internet, porque la novela de Letelier ya había sido publicada 20 años atrás por la editorial Planeta, nada más y nada menos. O sea, es un éxito de superventas esa novela. Más de 20 ediciones y traducciones. Había más de 20 ediciones anteriores. Entonces, yo buscaba qué podía ser diferente en esta edición para poner a Ediciones La Luz, que es mi lugar, mi lugar que más amo, donde más bien se está, como decimos todos. Cómo poner a Ediciones La Luz en situación de hacer una edición diferente y única de esa novela que ya había sido editada antes. Y bueno, tengo la suerte de que en esas anteriores ediciones a nadie se le hubiera ocurrido incluir un glosario de palabras de chilenismos de Letelier, porque hay que aclarar, Letelier pertenece, o sea, el argot que utiliza en la novela no es el argot que puede utilizar el bajo fondo de Santiago de Chile ni nada parecido. Es el bajo fondo de la pampa, de la gente que vive en el desierto de Atacama. Y entonces no eran términos que cualquier chileno tampoco pudiera manejar. Incluso fue muy gracioso porque yo contaba con Maga Villalón, nuestra amiga chilena que es parte del catálogo de La Luz, una escritora para niños maravillosa, y le pregunté muchas de las palabras que usaba Letelier en la novela y no las conocía, no conocía su significado, siendo chilena ella también. O sea, que para Letelier hacía falta una traducción especial, y yo me ocupé de buscar palabra por palabra todas las palabras, los chilenismos aquellos, porque quería que la edición en español, en el español cubano de Fatamorgana de Amor, tuviera un glosario para que el lector cubano pudiera saber exactamente a qué se refería Letelier con cada término. Y ese es mi gran orgullo al editar esta novela, que cualquiera puede leerla y entender toda la novela porque están todos los términos explicados allí. Aquí me traen un ejemplar de esta novela que me dio tanto placer editar y realmente quedó hermosa. Una edición también muy bella, muy cuidada. Una producción pensada especialmente para la novela. Sí, la foto de cubierta se hizo exactamente pensando en esta novela, y porque es una historia de amor hermosa entre un trompetista y una señorita, una pianista. O sea, es una novela donde la música lleva un papel y se hace muy
o sea, también es musical, la manera de contar de este hombre que es un monstruo de la literatura, o sea, se lo recomiendo mucho. Hernán Rivera Letelier está a una altura que pocos de nosotros vamos a llegar, ¿no? Y no solo porque sea superventa, sino porque sus novelas abarcan todo lo humano y lo posible. Es como una especie de Balzac de nuestra época, de verdad. Entonces, esta novela me dio mucha satisfacción editarla. Es lástima que no pude estar en La Habana cuando la presentaron frente al autor, pero bueno, él se llevó mi mensaje de agradecimiento por permitirme entrar en su novela. Rafael de Águila hizo la presentación en La Habana y puedes estar seguro que estuvo a la altura de todo el alma que pusiste en la edición de Fata Morgana de Amor, porque fue muy elogiada también por Hernán Rivera Letelier. Mariela, entonces, siguiendo sobre el tema de las novelas, pero ahora hablamos de una novela tuya que publica Ediciones Matanza, Las Puertas a la Perversión. Es la novela largamente acariciada, la novela prometida de Mariela, también por los inicios de los años 2000. Un manuscrito empezó a circular entre varios amigos, un manuscrito que estaba a la vez lleno de manuscritos también, de observaciones, acotaciones, impertinentes muchas veces, otras con un sentido de humor tremendo, dibujos, en fin, todo eso se movió de mano en mano para varios amigos. Yo tuve el gusto también de leerlas en ese tiempo, al menos esa primera parte de la novela, y por suerte llega, acá están extendiendo también un ejemplar de la novela, llega a Las Puertas a la Perversión de mano de Ediciones Matanzas, que es otra de las editoriales del sistema territorial. Para mí, siempre mi homenaje permanente a esa editorial capitaneada por un ingeniero, Natasha Alfredo Saldívar, a quien queremos muchísimo y valoramos su trabajo frente a esta casa editorial. Pues bueno, finalmente ve esta novela que estuvo, ¿cuántos años estuvo la novela escribiéndose, Mariela? 12 años. 12 años. 12 años, pero después se pasó otro tanto casi sin publicar porque no tenía, no sé. No parecía tampoco una fuerza de voluntad tuya, porque yo soy un poco perezosa a la hora de colocar mis libros, no sé. Y siempre los concursos se pasan de término y yo no mando. Y además mandar a concurso una novela es muy trabajoso en Cuba, porque hay que imprimir tres ejemplares de una novela que tiene 300 páginas y nadie tiene la cantidad de papel ni el tóner para imprimir 300 páginas por triplicado en este país. Entonces, eso se fue quedando ahí abajo, engavetado. Los amigos sí la leían y yo realmente llegó un momento en que me parecía que ya la había leído toda la gente que yo quería que la leyera y no hacía falta publicarla. Pero como tengo amigos como tú, que son impulsadores de las carreras ajenas, tú fuiste quien le hablaste a Alfredo de esta novela y Alfredo dijo, mándenmela. Y mira, la novela está aquí, la aprobaron en el Consejo Editorial de Ediciones Matanzas y ya la tengo y me ha dado mucha alegría tenerla, mucha alegría que tanta gente que yo ni conozco me salude y me diga, usted es la autora de Las Puertas de la Perversión. Eso es muy lindo realmente, porque además fue una historia tan sangrada, ¿no? Tan terrible, 12 años escribiendo ese libro. No vayan a pensar que yo escribía todos los días, porque no es así. Si me costó tanto trabajo fue por eso, porque no podía escribir todos los días. Escribía cada 15, cada un mes, qué sé yo. La parte frigia sí la escribí de un tirón, que pues salió muy rápido. Pero la otra, la parte actual, que es la que va entreverada, como uno dice, de la carne, que va entreverada con la parte frigia, esa sí me tardé tanto, fue trabajoso. Y entonces verla al fin y tan bonita, con la ayuda de Jorge Céspedes, mi editor, que fue providencial, porque realmente este no sería el mismo libro si él no lo hubiera arreglado, ¿no? Y hermoso, quedó hermoso, quedó. Yoxi Velázquez es la autora de la foto, que es una artista ordinaria que me había regalado esa foto hacía años,
y yo lo había guardado, no sabía para qué libro, pensaba en un libro de cuentos y realmente para lo que venía perfecto era para mi novela. Y ahí está. Yoxi, no sé si aún está sin los ejemplares que le tocan, pero bueno, si es así, perdóname, Yoxi, yo guardo tu ejemplar hasta que yo te vea y te lo pueda dar, porque es una foto que yo creo que dice, es un resumen de lo que es la novela y lo que es mi escritura a la vez. Es una foto que lo expresa todo de mí, me parece a mí. Bueno, yo les invito, quedan unos pocos ejemplares en la librería Celestino, acá de Ediciones La Luz. Apúrense, los que nos están escuchando por redes y que no lo tienen todavía a las puertas de la perversión, una novela que estuvimos también presentando durante las jornadas del más reciente premio Celestino del Cuento. Nos fuimos a Jibara a presentarla allí con un mar de fondo precioso. He tenido tres presentadores Cierto. de lujo. Mira, el primero fue Rubén Rodríguez, que hizo una historia de Frigia en la presentación de mi novela. Después tuve a Alfredo Saldívar, que bueno, su presentación fue mucho más corta porque él no la traía preparada, pero igual cuando Alfredo presenta un libro uno está esponjado y feliz. Además porque era el dueño de Ediciones Matanzas y dueño de la novela y por tanto eso, siendo un amigo tan querido, fue también una presentación que me llenó de alegría. Y en la última fue con mi amado Gabriel Pérez, que allá con el mar de Jibara, que es su mar de fondo, imagínate cómo él estaba. Gracias a Pepe Toledo que nos prestó su cargador de portátil, porque a Gabriel, ¿te acuerdas? Que a Gabriel se le cayó el teléfono, se le descargó y no estaba todo nervioso. Eran las bromas perigilianas, porque fue un premio Celestino dedicado al 110 aniversario de Virgilio Piñera, y esa fue una de las tantas bromas. Sí, pero fue una presentación maravillosa también y está disponible la presentación en el canal de YouTube también de la editorial, también. En Facebook también, en el perfil de Facebook de la editorial. Bueno, en el auditorio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento, ya casi vamos a cerrar estas constelaciones. No hay preguntas entonces, en redes sociales la gente tampoco ha querido. Es que todo el mundo guarda su perverso detrás de las puertas y después alguno por interno alguna pregunta te harán seguramente. Entonces, Mariela, acá lo que siempre se impone es que tú, el invitado, nos lea un fragmento de algún cuento, de algún texto, un poema, en fin. Mariela, la poesía, ¿nunca se te ha dado la poesía? Chico, yo escribo poemas es feo decirle a eso poemas. Yo escribo cosas que podrían ser versos desde adolescente, pero no, nada que ver. No se me dio el don de la poesía, yo hallo que no, para nada. Dice Gabriel que sí, que yo tengo una poeta oculta en mí, que yo tengo que empezar a escribir décima y poesía de todo tipo, pero mentira, yo no sirvo para la poesía. Mari, ¿vas a leer entonces un fragmento del Mantel? Sí, es incluido en Vino de Falerno, libro publicado en es un cuento largo, por eso nada más voy a leer un pedacito, un fragmento, que es el comienzo de ese cuento, porque realmente este es el primer cuento completo que yo escribí en mi vida. O sea, lo escribí en el periodo especial y nunca vio la luz en aquel momento, lógico, si no había ni papel para publicar y yo mucho menos quería publicar, ni sabía que lo que yo escribía pudiera publicarse. Entonces quedó guardado ahí años y años hasta que salió en Vino de Falerno en 2017 y es un cuento que le gusta a muchos amigos míos también. Entonces prefiero leer de él algo, un fragmento, para que tengan una idea de qué trata. El Mantel. Para quienes leyeron este cuento en los 90 y lo recuerdan. Me queda 1 hora y media para cocinar antes de que aparezca la visita. He estado pensando qué hacer en todo el viaje de regreso a casa. Sé que tengo algo de arroz, un pedazo de mortadella y 2 cabezas de ajo. Nada más. La 1 hora y media se reduce a 1 hora porque tengo que esperar a que pongan el agua. En el tanque no queda ni gota. Miro el refrigerador vacío y me pregunto cuál será el límite de la resistencia a la desesperación. Toco en la puerta de al lado, pero nadie responde. Mi vecina, mi madre Teresa de los préstamos, todavía no ha llegado del trabajo.
Saco suspirando el arroz que me queda y lo mido, 2 latas y media. Echo el arroz en la bandeja. No estoy acostumbrada a leer con un micrófono en la mano. Echo el arroz en la bandeja y me siento a escogerlo. Una de las pocas tareas domésticas que me deja volar, que equivale a ensartar cuentas de colores o a tejer. Pienso en mi edad y en que siempre creí que a esta altura tendría cierto confort, cierta solvencia. Y pienso en mi sueño de tener ese mantel de los cuentos infantiles que tiene la virtud de presentarnos en un abrir y cerrar de ojos cualquier cosa que nos apetezca comer y beber. Encarnación textil del Cuerno de la Abundancia. Pienso ahora en Teresa, un alter ego de mí misma cuando tuve 23 años y suspiraba por saborear manjares que conocía solo de oídas o a través de la literatura. Teresa ha logrado lo que yo nunca pude porque ha anhelado con tanta pasión las delicias vedadas que un día como hoy se encuentra el mantel de nuestros sueños colgado en el respaldo de una vulgar silla de cocina. Aclaremos que ese deberá ser uno de esos días perros, cuando al levantarnos con una sensación de frío en el estómago, encontramos vacía la lata del café, vacía la java del pan, vacía la nevera. Un día de esos en que nos preguntamos a voces qué se hizo el dinero del último pago y queremos salir a pelearnos con alguien, pedir limosna, tirarnos al mar. Imagino a Teresa en términos diferentes a los míos, como una muchacha que terminó su carrera universitaria, pero no quiso los trabajos que aparecieron, por lo que está desempleada. Depende de su madre hasta que encuentre una plaza que justifique sus aspiraciones. Su cabeza está llena de duendes del Bosco, niños perdidos del país de nunca jamás y héroes de novela. No es fea ni bella, tiene cierto encanto con sus maneras lánguidas. Su último novio la dejó por otra. Resumen, Teresa tiene la autoestima en el suelo. Cuando ve esa pieza de tafetán azul brillante en la cocina inhóspita, se encuentra todavía flotando en la semi-inconsciencia y es por eso y porque tiene todo el tiempo para perder que le resulta natural coger la tela por un extremo, desplegarla encima de la mesa y decir: mantelito mágico, quisiera desayunar huevos fritos con jamón, tostadas con mantequilla, jugo de naranja, café con leche. Y creyó estar loca, porque encima del mantel, en vajilla de porcelana blanca con bordes dorados y escoltado por cubiertos de plata, estaba su desayuno. Los huevos parecían fritos a su gusto, tostados en el borde y blandos hacia el centro. El jamón brillaba en tonos rosáceos y crudos, aromáticos. Las tostadas se alineaban en una fuente cuadrada y el globo de cristal que cubría la mantequilla duplicaba su amarillo con los reflejos del sol. La jarra de jugo sudaba en minúsculas gotas y de la cafetera salía ese olor incomparable del café bien hecho. Ese momento de gloria me transforma, me trastorna. El instante en que la magia cambia el destino de un pobre ser humano y lo reviste de un poder cualquiera, es un instante glorioso, aunque ese poder sea tan efímero como el de la juventud. Pero comprendo que por muy soñadores que siempre hayamos sido, nadie aguanta un shock como ese con naturalidad. Solo en los cuentos infantiles la gente asume la magia sin traumas. Teresa se sentó a llorar. Se vio encerrada en el psiquiátrico, oyendo una letanía tras otra de su madre, que ahora tendría la prueba efectiva de que ella no era normal. Tal vez la lectura y la poca comida la habían trastornado, porque seguía viendo y oliendo aquellas cosas maravillosas después de minutos de acuosa histeria. De pronto sintió su estómago contraerse de deseo y se precipitó a la mesa pensando: bueno, si estoy loca, seguiré viviendo mi locura, porque yo me como esto aunque sea de aire. Sus lágrimas se secaron apenas mordió el jamón y comprobó que no se desvanecía. Yo hubiese hecho lo mismo. Hasta aquí este fragmento. Gracias, Mariela. Gracias por la lectura de este fragmento de mantel contenido en Vino de Falerno. Creo que quedan realmente 1 o 2 ejemplares en la librería Celestino. Lo tienen ahí guardado ahí para el lector primero que pase ya a comprarlo. Entonces, gracias, Mariela, por estar acá con nosotros. Hay flores por acá. Ay, qué bueno. Forte, te doy el libro y tú me das las flores. Hay flores para ti. Gracias, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecido de que estés acá. Gracias a todos. Agradecido de que hagas ese trabajo de corrección, de edición en la luz.
que sigas con tu alegría diaria acá cuando llegas a Ediciones La Luz. Nos quedan muchos cafés todavía por tomarnos juntos, muchas conversaciones, muchos libros bellos por hacer. Estarás aquí otra vez en este salón a abrirse las constelaciones. Estaremos presentando seguramente la novela también de Andrés Cabrera, esa novela que sé que te ha divertido tanto editar, es lo último que has editado. Prometo que va a ser un éxito también en el público lector, de verdad, va a ser un éxito esa novela, se llama Al son de la calavera. Entonces, gracias a los amigos que nos han estado acompañando en las redes sociales, a los que han estado aquí con nosotros en el salón a abrirse las constelaciones, y hasta la próxima semana que volvemos a abrir las constelaciones. La semana próxima vamos a tener aquí a un cantautor. Entonces, por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias por estar en La Luz.